La minería contribuye, pues obviamente, en trabajo, en tributos, en exportación mineral. El país exporta, vende. ¿Qué es lo que vende? Productos con materias. Dentro de estas materias, la minería ocupa el 60% de lo que vende el país. Esto es lo que nos genera mucho trabajo y también mucho tributo. El Ministerio de Energía y Minas dice que tenemos 57.000 millones de dólares en proyectos mineros por desarrollarse. 57.000 millones de dólares. El cálculo que se ha hecho es que si se pusieran en valor esos proyectos, se generarían 3.2 millones de puestos de trabajo. 3.2 millones de puestos de trabajo descentralizados, formales, bien pagados, y que por supuesto generarían un círculo virtuoso con otras industrias. Yo creo que los ingenieros de minas, los profesionales, los ingenieros en general, tenemos una gran responsabilidad en poner en valor todos estos recursos que tanto bien nos hacen. Yo tengo como vicedecano al ingeniero Gustavo Lubio, que es ingeniero de minas y que, por supuesto, nos respaldamos. Yo me siento muy respaldado por el ingeniero Gustavo Lubio. Y por supuesto Germán Arce, gente que está dedicando de su tiempo para poder poner en valor, desarrollar, llamar la atención de un sector tan dinámico como es el sector minero. Yo creo que tenemos una gran responsabilidad desde el Consejo Departamental de Lima. Somos constructores del Perú, dice la canción del Colegio de Ingenieros. Claro que somos constructores del Perú, pero no solamente constructores en las ciudades. Tenemos que descentralizar nuestro país. Tenemos que ofrecer oportunidades a los jóvenes, a la gente más necesitada. Y es por eso que una semana de la ingeniería es una oportunidad para llamar la atención de que la industria minera tiene mucho que contribuir con nuestro país. Perder una oportunidad como la que tenemos de poner en valor nuestros recursos naturales no tiene nombre. Y creo que necesitamos convencer a nuestra gente que ellos también se pueden beneficiar. Las comunidades en las zonas altoandinas, los jóvenes de las universidades, todos los peruanos que queremos progresar, que queremos generar bienestar, tenemos que reconocer en la industria minera una gran oportunidad. El Perú, decía Basadre, el Perú es más grande que sus problemas. Y yo creo que parte del progreso de nuestro país está en nuestra industria minera, que esperamos ponerla en valor. Yo quiero, en representación del capítulo de ingenieros de minas, en representación de los ingenieros en el Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros, inaugurar esta semana con la convicción de que nos permitirá llamar la atención a todos nuestros compatriotas de que necesitamos poner en valor nuestros recursos para beneficio de todos los peruanos. Declaro inaugurada esta semana de la Ingeniería de Minas. Muchas gracias. Está claro que el Perú tiene una suerte paradoja, ¿no? Una paradoja porque a nivel macroeconómico somos un país con gran inversión, somos un país con la menor deuda, ratio de deuda neta respecto al tamaño del PIB. Sin embargo, hay una gran insatisfacción en la población y tenemos que reconocerlo, hay una disparidad en el crecimiento. Esa disparidad en el crecimiento en parte se explica por nuestra geografía. Nuestra geografía es agreste, es compleja y tenemos territorios remotos, poco conectados con los mercados. Y por otro lado, como se ha mencionado el día de hoy, tenemos una gestión pública que se ha quedado detrás de
de lo que ha sido el crecimiento y lo que vemos en la gestión privada. Pues, ¿qué hacer? Creo que ese es el interrogante que nos plantea Fernando, y creo que antes de qué hacer, ponerlo en contexto, es que la industria minera justamente se desarrolla en territorios remotos. La industria minera no se desarrolla en zonas urbanas, y la industria minera ha desarrollado una logística multimodal, porque lo que produce tiene que llegar a exportarse. Entonces desarrolla una logística multimodal, carreteras, líneas de transmisión, comunicación, y además genera una capacidad de inversión en esos espacios, en esos territorios remotos. En esos territorios remotos, como hemos visto en la presentación de Henry, se invierten billones de dólares. Entonces, la pregunta es, además la industria minera tiene una mirada de largo plazo, planifica y ejecuta proyectos de manera sincrónica para lograr esa propuesta de valor. Entonces está claro que la industria minera tiene que ser parte de la solución del problema. No quedamos en el diagnóstico, y eso pasa, como nosotros le llamamos, el concepto de la agencia de desarrollo. La industria minera tiene que acompañar al gobierno regional, tiene que acompañar al gobierno local a planificar y luego obviamente priorizar, ejecutar proyectos de manera eficiente y eficaz. No podemos quedarnos simplemente con el gran mensaje, la narrativa, como se dice ahora, de que soy un buen ciudadano porque pago impuestos. Es cierto, lo hacemos, pero esa día no es suficiente. Creo que tenemos que ir un poquito más allá de esa acción y ser parte de la solución. Como repito, ser parte de la solución es compartir el conocimiento que tenemos, la capacidad que hemos desarrollado en esos territorios remotos de planificación, de priorización, de ejecución de proyectos para obviamente hacer negocios mineros, esos mismos conceptos llevarlos a los territorios. De manera tal que, como ha planteado Fernando, la población que está alrededor de las operaciones en la región donde está el proyecto vea el progreso, ¿no? Erróneamente se ve, hay oposición a los proyectos mineros y se piensa que la solución es más dinero. Y está claro que el país lo que tiene es dinero, lo que tiene es fortaleza financiera, lo que nos está faltando es capacidad de gestión. Y eso es un poco la invocación, es decir, cómo salir de esta paradoja, de esta suerte de círculo vicioso. Creo que es como industria minera, y en este caso como gremio profesional, como Colegio de Ingenieros del Perú, que tenemos un atributo que nos distingue, que es que tenemos presencia en todas las regiones del Perú. Entonces, el gremio tiene un tremendo rol también de educar, de participar en la planificación del territorio. Cuando elegimos autoridades en los territorios, deberíamos tener programas y perseguir programas y no perseguir caudillos. Al día de hoy, lamentablemente, nuestra clase política, nuestro sistema político está lleno de caudillos que no tienen planes. Y nuevamente, instituciones como el Colegio de Ingenieros del Perú, con ese atributo, con esa capacidad de descentralizar y con el conocimiento que tenemos como profesionales que nos hemos desarrollado en la industria, que sabemos planificar a largo plazo, que sabemos priorizar proyectos, que ejecutamos proyectos, tenemos que lograr incorporar ese conocimiento y acompañar y desarrollar la gestión pública que claramente no nos está acompañando. ¿Por qué hablaba yo de este proyecto del impuesto minero de solidaridad con el pueblo? ¿No? Hablaba no en el sentido de recaudación del Estado, ¿no? Sabemos que el Estado ha recaudado más con el impuesto especial, con el gravamen minero, pero ¿qué dejamos con el programa minero de solidaridad con el pueblo? Dejamos de lado esa relación que existía entre empresa, comunidad y Estado. Trabajábamos de manera integrada y se veían, en el caso de Cajamarca y otras regiones del país, se veían colegios, se veían hospitales, se veían programas vinculados a atacar la pobreza, programas de desnutrición infantil, entre otros que ya los he mencionado en este programa. Pero ahora tenemos 10.000 millones por canon, por regalías, por derecho de vigencia.
Ustedes han visto cuánto se ha invertido en esos fondos, cuánto han invertido los gobiernos regionales, las universidades nacionales, las municipalidades. Tenemos 1.800 municipalidades. Entonces no están invirtiendo este dinero, y si lo invierten, más bien lo están invirtiendo mal. Y se ataca mucho a la administración pública, ¿no?, a la burocracia, pero hay que tener en cuenta que todos estos señores que manejan estos proyectos de inversión pública en el Estado son fiscalizados por el MEF y por la Contraloría General de la República, y no quieren, digamos, muchas veces actuar porque inmediatamente son sancionados, son multados y son sacados del Estado por malos manejos, ¿no? Quien está en el Estado definitivamente tiene juicios constantemente, pero no necesariamente por malversación ni por robos, ¿no?, sino porque se requiere mucho, digamos, personal especializado para poner en marcha estos proyectos de inversión pública. Y para eso es que yo mencionaba, en muchas oportunidades les he dicho a los empresarios mineros: si ustedes tienen un fondo para desarrollar de apoyo a las comunidades vecinas, ¿no?, de los centros mineros, ¿por qué razón ustedes no hacen un convenio con la municipalidad o con el gobierno regional o con la Universidad Nacional para poder gerenciar y poder apoyarlos con personal especializado salido de las empresas, de las escuelas de administración pública, ayudarlos para que puedan gerenciar estos proyectos? Nosotros fuimos a Cajamarca en una oportunidad y la Universidad Nacional de Cajamarca no podía desarrollar sus proyectos. ¿Y por qué razón? Porque no tenía personal especializado. Si eso no lo puede hacer una universidad, peor lo van a hacer los gobiernos regionales y peor las municipalidades. Y un último tema que no se ha tocado es el tema de la regionalización. Un error que se cometió en la regionalización es que cuando se dividió el Ministerio de Energía y Minas en pequeña minería, minería artesanal y en régimen general, yo creo que como capítulo de minas deberíamos estudiar este tema para poder integrarlo nuevamente a la minería en una sola, y sobre todo tener, así como el Ministerio de Agricultura tiene sus direcciones regionales en todas las regiones donde hay proyectos, nosotros no tenemos eso, ¿no? Y las jefaturas regionales de minería, si ustedes las ven en los escalones de los gobiernos regionales, están abajo. Tienen 2 o 3 profesionales para evaluar estudios ambientales, para tener a su cargo la formalización minera, para fiscalizar las operaciones mineras, para otorgar concesiones mineras e incluso para el tema de la gasolina, de los combustibles y otras razones. Entonces hay que estudiar ese problema de la regionalización para ver también de qué manera podemos como sector energía y minas fortalecernos para poder nuevamente recuperar el ritmo de un minero de los 90, trabajando integradamente Estado, empresas y comunidad. Es uno de los dramas que estamos enfrentando, no solamente en el sector minero, sino en todos los sectores, en los 3 niveles de gobierno. Entonces, creo que la solución tiene que ser pensada más allá del caso puntual de cómo mejor utilizar la renta minera y convertirla en bienes y servicios para el beneficio de la población en las áreas de influencia. Antes de meterme en ese tema, yo quisiera comentarle esta propuesta del IGMEL porque me sentí un poco aludido, ¿no? En mi gestión de viceministro manejamos el fondo en el segundo gobierno aprista, y en mi gestión de ministro creamos el gravamen y el impuesto especial. Y creo que también cambiamos la forma de cálculo de las regalías y los impuestos porque se basaba en utilidad operativa, y eso es, creo, lo que ahora es el patrón internacional de cómo efectivamente captar renta cuando los precios suben y
cuando caen, digamos, no penalizar la actividad minera. Entonces, la lógica de esto responde a que la forma como se distribuye el canon en las regalías adolece de tres problemas. Uno es que es muy inequitativo, no favorece a todas las zonas, a todas las regiones. Hay el síndrome de la región pobre al lado de la región rica, o el distrito pobre al lado del distrito rico, que por cuestión de a veces fronteras políticas no se beneficia del recurso. Lo segundo es que es muy volátil, entonces puede estar de subida, caer los precios y cae. Y lo tercero es la forma como mejor utilizar estos recursos. Y la concepción de gravar el minero, el impuesto especial, justamente fue a la ausencia de un mecanismo de ecualización como existe en países como Canadá y otros, donde uno compensa a aquella región no minera que siente que no tiene la bendición de tener estos recursos y recibir esa renta. Es una forma como ecualizar los recursos. Capaz imperfecta, pero eso fue lo que era el trasfondo. Entonces, aquellas regiones que no tenían canon ni regalías, estos recursos adicionales de alguna forma iban a ser dados para nivelar la cancha, de alguna forma. En tanto, yo creo que volver al esquema que plantea el presidente Jiménez no lo veo muy factible, porque el problema no es de recursos, es de gestión. Vayamos a los problemas de gestión. Yo creo que hay por lo menos tres ámbitos en los cuales se requiere cambios que pueden estar al alcance del gobierno, del Congreso, y lo que requiere es voluntad política, la verdad. Lo primero tiene que ver con las capacidades de los servidores públicos, que son muy bajas. Servir hizo una encuesta reciente y solamente el 10% de los encargados de inversión pública de los distritos y gobiernos regionales pasan el test mínimo de aptitudes del Sistema Nacional de Inversión, INVIERTEP, el 10%. El 90% lo jala. Entonces hay un problema de fondo, de capacidades, que está ausente, y yo creo que ese es un problema que afecta a la gestión. Lo segundo tiene que ver con los sistemas administrativos que se han hecho pensando de alguna forma en que hay una homogeneidad en la capacidad de cumplimiento, cuando no hay esta forma de tomar en cuenta que somos un país donde hay mucha atomización, hay poblaciones muy pequeñas, y si la misma exigencia de presupuesto, de contrataciones, de inversión, se le pide a un municipio donde hay 1 millón de personas, como aquí donde hay 500 personas. Entonces, cambiar un poco la lógica de los sistemas administrativos para de alguna forma adecuarlas al tamaño, es una segunda área donde se puede efectivamente mejorar o calzar mejor las capacidades con las responsabilidades. Y lo tercero es efectivamente ver cuáles son aquellas modalidades donde se puede acelerar y asegurar el impacto. Asegurar el impacto a veces es difícil porque la autonomía que tienen los gobiernos regionales y locales por la Constitución a veces es mal utilizada. Y el típico ejemplo es: yo tengo un palacio municipal, una piscina temperada a 4.000 metros de altura, pero no tengo agua potable. Y yo puedo hacer lo que yo quiera porque es mi recurso. Esas autonomías malentendidas que están consagradas en la Constitución impiden de que se asignen los recursos de manera adecuada a aquellas actividades de mayor impacto. Y lo último tiene que ver con la gestión. Obras por impuestos ayudan, pero obras por impuestos para obras simples, que no involucran operación y mantenimiento. Hay otras modalidades que, de hecho, el MEF ha creado no hace mucho, que se llaman los proyectos especiales de inversión pública, que toman atributos de los gobierno a gobierno, que toman atributos de lo que efectivamente se ha avanzado para tener un PMO, para tener alguna flexibilidad en el financiamiento de los proyectos, pero esto es para proyectos de cierta magnitud. Entonces, creo que hay formas como involucrar de manera inteligente al sector privado, trabajando con el sector público para acelerar la ejecución de estos proyectos, y ese avance en todas estas frentes, en los cuales lograríamos una mejora en la gestión que nuevamente requiere de liderazgo y de capacidad de decisión. La expectativa de las comunidades de ser copropietarios de los proyectos, y es algo de lo que
trabajar en el Estado, básicamente, no le compete directamente a las empresas como son privadas hacerlo, no es un compromiso directo del Estado, de que no solamente trabaja a nivel de inversión, sino que también trabaja a nivel de educación. De hecho, ya hay trabajos que se han publicado, en los cuales manifiestan abiertamente de que las comunidades tienen cierto derecho sobre la propiedad de los proyectos. Y este fue uno de los casos en el que nosotros hemos participado. De hecho, tuvieron $5.000 millones como indemnización y la participación del 5% de las utilidades, cosa que por demás está fuera de la legalidad. Pero ¿a raíz de qué nace eso? Nace a raíz de que alguien postuló, de hecho hay un trabajo, así, que el más alto grado de responsabilidad social recaía justamente en la copropiedad. No hay trabajos, digamos, que puedan decir lo contrario. Si bien es cierto, se planteó la tesis, no le hicieron acá, la hicieron fuera. No hay una antítesis, no hay quien postule lo contrario, quien demuestre que eso no puede ser viable. A nuestro entender, básicamente no. Si yo tengo la concesión y tengo la propiedad superficial, tengo todo el derecho de desarrollar el proyecto. Pero ¿cómo llega ese mensaje al comunero, que dicho sea de paso sufre la gran diferencia de que el aporte, el desarrollo, las inversiones que hacen las empresas mineras no llega directamente para que él pueda desarrollarse? Entonces ya tenemos un problema que ya se mencionó anteriormente, que igual son 4 o 5 años de riesgo, que es la gobernanza, la responsabilidad social, responsabilidad ambiental y gobernanza, que está en primer puesto en las estadísticas como riesgo. Luego está este problema geopolítico, y en tercer término está, digamos, el riesgo del incremento de los costos operativos y la imposibilidad de poder seguir desarrollando proyectos a raíz de los problemas sociales que están habiendo. Entonces, básicamente como empresa privada, nosotros, si bien es cierto, podemos participar porque estamos directamente involucrados, pero gran parte de esa responsabilidad recae en las estrategias de gobierno. El gobierno tiene que fortalecer las estrategias y sobre todo la confianza, ya lo había mencionado hace un poco, hace un momento, la preparación de los profesionales que deben encaminar, desarrollar un plan estratégico. Hay proyectos en los que de manera muy visionaria se está proyectando un desarrollo, hay que ponerle tiempo, hay que hacer un plan estratégico, definir los riesgos y oportunidades y finalmente enfocarse en objetivos a corto y largo plazo.